nos llama Lotus, sintonía del alma. Buenas noches, bienvenidos a Lotus. Una vez más estoy aquí con Arturo Ruiz. Él es astrólogo y especialista en Feng Shui. Y bueno, Arturo, les quiero hablar un poquito de él. Él, él se dedica a ayudar a las personas a, a dar como un diagnóstico en sus espacios, a saber cómo está fluyendo la energía, cómo se puede optimizar, qué beneficios pueden adquirir sobre eso. Y yo sé que muchos de ustedes estarán buscando soluciones o a lo mejor no saben que necesitan esas soluciones y creo que con esta charla él nos va a enriquecer ese conocimiento, nos va a abrir los ojos y nos va a despertar a un mundo que que muchas veces parece que no tiene mucho peso porque no lo vemos, que es el mundo de la energía. Sin embargo, pues tanto a nivel personal como a nivel de nuestros objetos, nuestras pertenencias, donde habitamos, pues es un espejo, un reflejo. Claro, Entonces, estoy muy contenta, Arturo. Muchas gracias por tu presencia hoy y gracias a ti. adelante. Ok, bueno, en relación a los mensajes de la energía, hay que tomar en cuenta que la humanidad lleva, no sé, puede ser 12.000 años, de acuerdo a los registros de Turquía, con observatorios. En Turquía hay un observatorio para vigilar la estrella Sirio de hace 12.000 años. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad lleva 12.000 años sobreviviendo con conocimientos, entre paréntesis básicos, pero la NASA nos ha ayudado a calibrar la grandeza de los mayas, por ejemplo. Entonces, la humanidad siempre ha estado íntimamente involucrada con las energías. Ya sabían que cuando la estrella Sirio salía unos instantes antes del Sol, no tardaba en llegar el agua, y entonces sembraban. Luego, actualmente, para poner un ejemplo, los médicos ya saben que cuando hay luna llena no hay permisos porque es cuando más nacen los bebés. Los marinos también se cuidan mucho de las lunas llenas porque la marea se alborota. Y así como la luna tiene 28 días de periodo en 4 fases lunares, también la mujer tiene un periodo de 28 días. Entonces, por donde quiera, nosotros podemos comprobar que estamos íntimamente involucrados con la energía. Hay calendarios que siguen conectados con la energía. Desafortunadamente el nuestro no está conectado con algún astro en especial. Si acaso con la primavera, que es el punto vernal, donde el sol llega a su máxima cercanía, o donde la Tierra llega a su máxima cercanía con el Sol, como lo queramos ver. Y luego de ahí se empieza a alejar. Entonces, esa es la primavera. Entonces, sí, las estaciones están involucradas con las energías, claro. Pero, por ejemplo, el año nuevo nuestro, pues no tiene nada que ver con astros ni nada. El año nuevo chino sí, tiene que ver con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno. Los calendarios mayas aztecas también totalmente involucrados. Inclusive todavía hay una medida de los mayas que usan los astrólogos que le llaman Catún en la versión de los atacires, y ese Catún tiene una importancia y fue heredado por los mayas. Entonces, a nivel de planetas, a nivel de fechas, obviamente que nosotros estamos vulnerables, y creo que si tuviéramos la conciencia de qué tan vulnerables estamos, para bien y para mal, podríamos prevenir, podríamos aprovechar mejor nuestra vida.
Entonces, por ejemplo, ahí está una parte de lo que el título de la plática pretende, recoger los mensajes de la energía. Y he estado investigando ya más profundamente la astrología y me he dado cuenta que más que documental, es experimental, es empírica. Entonces, desde hace 12.000 años se está registrando que los niños que nacen en invierno son de una forma y los niños que nacen en primavera son de otra, etcétera. Pero luego eso ya se puede precisar más. Sí. Digamos que si dividimos la eclíptica que la Tierra hace alrededor del Sol en 12, ahí vienen los signos. Hay quienes creen que los signos son las constelaciones y no, para nada, porque ahorita el punto vernal apunta a Acuario, cuando debería apuntar a Aries si es que quisiéramos empatar los signos astrológicos con las constelaciones. Entonces, las constelaciones son una cosa y los signos astrológicos son otra, a pesar de que se llaman igual. O sea, la constelación de Aries existe, sí, y el signo de Aries existe, sí, y no tiene nada que ver. O sea, digamos, tienen otra naturaleza que no se empata. Eso es en la parte de las energías que nos rodean, que incluso están impactando a nuestro planeta, a cada casa. Pero también hay energías como una especie de micromundo, microconstelación, que es una casa, un hogar. Ahí es donde entra el Feng Shui. Entonces, la verdad es que astrología y Feng Shui son lo mismo, solamente que ocupan áreas complementarias. Y yo uso las dos cuando asesoro a alguien, reviso su carta natal, sus tránsitos, cómo anda. Y luego también le recomiendo decorativos, plantas, olores para su casa o negocio. Ahora, hay una parte que me ha como atrapado por mi curiosidad y que tiene que ver con los fractales del universo. ¿Qué significa? Podemos parar un poquito Claro. porque me quiero regresar un poquito para las personas que nos están viendo y que a lo mejor no están familiarizados con ciertos eh, Sí. conceptos sobre la energía, Sí. que es muy amplio. Entonces, al inicio nos estás hablando de la energía, o sea, cómo el movimiento de la luna tiene sus Sí. consecuencias en muchos aspectos, incluyendo el de nosotras las mujeres, no el interior. Claro. Entonces, siempre la energía se va a mover, siempre es en ciclos. Sí. Así son Sí, relojes. Haz de cuenta que para quienes se han dedicado en cuerpo y alma a la astrología, concluyen que estamos en medio de relojes. Entonces, por decirte, si te hablo, por ejemplo, de una tazir, es bien difícil platicarlo aquí cómo es una tazir, pero es un cálculo de la astrología árabe, antigua, y hay muchos, y uno de ellos es el 156. Entonces, cuando murió mi mamá, yo le calculé su atacir en relación a su fecha de nacimiento y justo allí tenía una conjunción partil de Marte-Plutón. Y si les hablo un poquito de Marte-Plutón, Marte es el dios de la guerra, Plutón es el dios de la oscuridad. Y el que estén tan cerca en esa fecha donde mi mamá murió, implica que era muy difícil que sobreviviera, ¿me explico? Algunos astrólogos le llaman los asesinos, que es Marte y Plutón. Entonces, tampoco nos vamos a poner a calcular no fechas de están muertes, ¿eh? juntos. Ajá. ¿Eh?
Sí, cuando Eh, están juntos es cuando cuando es están juntos, sí. peligroso. Ok. Plutón es muy lento. El que cada X tiempo vuelve a tocar a Plutón es Marte. Se mueve más rápido. Estamos hablando de muchos meses igual. Ujú, Entonces, sí es importante que sepamos que cada planeta nos trae una vibración. Por ujú. decir, en la noche, actualmente hacia Gómez o hacia el oeste, se está viendo Venus en las noches. Y Venus tiene que ver con dinero y amor, por ejemplo. Y a veces está muy pegado a la luna. Entonces la luna son las emociones. Entonces, emociones amorosas. La luna también es la mamá. Entonces, como que las mamás se sintonizan con esa conjunción luna-Venus y se ponen amorosas esos días, ¿me explico? O esas horas que dura la conjunción. Ok, Y así podríamos como disertar un poquito de cómo cada planeta tiene su razón de ser y también calcular cuándo podría alguien tener más ingresos económicos, por ejemplo. claro. Porque también en la carta natal vienen las casas, hay una casa de el dinero. Entonces, cuando llega allí el Sol o Venus o Júpiter, entonces hay más entradas. Y también, pues como para no desgastarse, si esos planetas están en la casa 7 que es el matrimonio, entonces no te desesperes con el dinero y enfócate a gestionar bien tu relación de pareja. Y deja que el dinero se mueva hasta que lleguen ahí esos planetas. ¿Me explico? Claro, sí, Entonces, digamos que obviamente que algunos van a decir, no, pero pues es que hay que comer diario. Claro, pero también viene la parábola de las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces, ahí en ese caso Saturno, depende de dónde lo tengas en tu carta natal, te hace muy buen administrador. Entonces, cuando están las vacas gordas, está Júpiter, el Sol, Mercurio, Venus en la casa 2. Allí empieza a guardar. Ya se salieron, se fueron a la casa 4 de la familia. Enfócate a la convivencia familiar y ya guardaste por si no entra dinero, ¿me explico? claro. Entonces lo podemos tomar como un mapa de qué es la prioridad en este momento. Sí, sí, En- totalmente. Ujú, Totalmente. Haz de cuenta que es un ritmo. Por decirte, en el calendario maya y azteca hay días sin fecha, o no me acuerdo cómo le llaman ellos, sí, días como que no existen. el día fuera del tiempo. Es Ajá, correcto, es sí, correcto. Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué es eso? Y la verdad es que también dentro de su sabiduría contemplaban desconectarse todos de todos, yo creo, que también vale la pena. En cambio, un empresario de Nueva York va a decir, no, 2 días son 50 millones de dólares, no puedo desconectarme, así es. cuando es muy sabio, ¿me explico? Ujú, Y luego, pues hay también quienes manejan el Feng Shui, manejan la astrología. Se me viene a la mente un chino que tiene algo así como una tienda virtual muy gigantesca, muy famosa. ah, claro. Sí, ándale. Sí, Entonces el él, nombre. obviamente, ¿mm? Sí, ¿Cómo puedes se decir llama? ¿Te el nombre. acuerdas? Alibaba. Ándale, Alibaba. Tremendo hombre. Entonces, obviamente que él por ser oriental, y si sabemos su historia, pues también él pidió trabajo y nadie lo quiso. Entonces yo creo que dijo, bueno, vamos a ver cómo están las energías. Se empató con las energías y le fue muy bien a la fecha. Así Porque es. allá en Oriente es normal, es totalmente normal. Sí. Por Y, ejemplo, fíjate, otra cosa de las energías que a mí me impresiona mucho cómo nos implica son los ancestros. En Netflix hay una serie que se llama Místico Bar Efímero y ahí habla justo de la relación de los vivos con sus muertos. Aquí lo único que nos dejaron o nos dieron permiso de conservar fue el 2 de noviembre ya, pero tiene un valor infinito. O sea, digamos que el abuelo deja el cuerpo, pero sigue ahí contigo.
Y si nosotros nos ponemos listos y aprendemos telepatía, y ahorita voy a explicar cómo hacerlo, cómo aprenderla, entonces podemos seguir tomando contacto con los ancestros o soñarlos en el sueño, te pueden dar soluciones. Ellos desde el otro lado pueden hacer méritos para que a ti te vaya bien aquí. Y es una energía que la hemos desperdiciado porque se nos prohibió como cultura. En cambio, esa serie que es coreana, como allá no les prohibieron nada, ellos siguen con sus tradiciones vírgenes, entonces su relación con sus ancestros está virgen y la usan, la capitalizan. Así que aquí en México lo que he estado haciendo también es conectar a los vivos con sus ancestros porque pues es un desperdicio, ¿me entiendes? Claro, Y, y totalmente. eso, y eso me lo enseñó una señora, fíjate, de Monterrey. Me dijo, oiga, quiero que me ayude porque mi abuela ya no me ha pasado números de lotería. Entonces agarré la varilla con radiestesia y descubrí que la abuela estaba preocupada por dos nietos. Los dos nietos se suicidaron en dos ciudades diferentes. Mm. Y ella quería a cambio que la nieta le ayudara a que estos jóvenes tuvieran su transición hacia la luz. Y cuando yo le ayudé en eso, y cuando ya lo logró, entonces la abuela le empezó a mandar otra vez números y se sacó un carro. Y es normal para esa señora de Monterrey pedirle a su abuela regalos. Y a nosotros nos han inculcado el miedo a los muertos. Uno por Hollywood, otro porque, digamos, la cultura se contaminó con la invasión del año 1500 por ahí. Esa invasión destruyó nuestra sabiduría, pero hay que recuperarla y ya. Así. Entonces, fíjate hasta dónde va la energía también, porque son energía. Ahora, también hay ancestros que mueren y no se van, no trascienden. Entonces se sienten en las piernas, o podría traer hormigueo en las piernas, o podría tener las venitas que se saltan, o podría dormirse de una pierna, y es porque trae un ancestro que no ha trascendido y hay que ayudarle. A veces, ayudándole al ancestro, se soluciona todo. Es increíble como alguien que ha estado batallando por meses honra a su ancestro y le empieza a ir bien. ¿Me explico? Sí, y totalmente, te explicas perfectamente y siento que nos abres, wow, una ventana a un universo nuevo, ¿no? Porque a veces podemos hablar de la energía y las personas se pueden enfocar en tal cosa, ¿no? Claro. Sanación energética o la buena vibra y la mala vibra, pero ahorita es una ventana que dices, o sea, viene desde nuestros ancestros en los ciclos de la naturaleza, cómo nos regimos, pero en todo esto, tú llegaste a este conocimiento. ¿Qué fue lo que te atrapó, Arturo? ¿Dónde estabas tú en tu vida cuando dijiste, este tema me apasiona, yo me quiero dedicar activamente a ayudarle a la gente a entender cómo estás Claro. tú y cómo está tu hogar para, pues precisamente para tomar ese mapa y voltearlo a tu favor, porque Claro. ¿qué fue lo que, digo, muchas personas yo creo hemos leído, no sé, que el horóscopo o un poquito del feng shui o que coloca no sé qué cosa, pero que sí, ¿qué te dijo? Yo me quiero dedicar a esto. ¿En qué momento estabas tú? O ¿cuál fue el detonante que dijiste? Claro. Esto me convenció. Claro, todo empezó a mis 5 años cuando mi abuelo paterno se me apareció y me dijo, dile a tus papás que ya me morí. A mí se me hizo así como normal, a mis 5 años yo no entendía la diferencia entre vivos y muertos. Les dije a mis papás fueron a una caseta de teléfono, hablaron y comprobaron que sí. Me han pasado muchas cosas así y la principal de todas son los sueños.
porque cuando estoy soñando puedo despertar adentro del sueño. Me doy cuenta que estoy soñando, incluso me pongo a tocar las paredes del sueño y la verdad que son iguales, son energía a fin de cuentas. Y luego también algo que le sucede a todos los sanadores, yo creo, bueno, sí, voy a hablar de sanadores, porque podemos usar muchas palabras sinónimos, pero prefiero esa. Algo que le pasa, creo que a todos los sanadores es que llega un momento en que el universo te pone entre la espada y la pared y te dice, ¿curas a mis criaturas o te mueres? ¿Curas a mis criaturas o se muere tu hijo? No sé si me explico. Ajá. ¿Nos He puede hablado dar un con ejemplo? muchos, haz de cuenta, yo sé de alguien que está curando algo, Ajá. voy y le suelto la pregunta, oye, ¿a ti cómo el universo te acorraló? Ah, pues pasó esto, lo otro, aquello. Entonces, a mí cómo me acorraló, yo estaba a punto de ser subgerente de una sucursal de un banco en la Ciudad de México. También estaba estudiando a la vez matemáticas aplicadas a la computación, que ahora se llama informática. La verdad es que estaba con toda mi esencia enfocada a ser un hombre exitoso de ciudad, etcétera. Pero llegó en el 85 un terremoto ahí a mi ciudad y haz de cuenta que se murió Arturo Ruiz. O sea, dejé de ser lo que era y empecé a crear otro Arturo Ruiz. Y luego de eso ya me incorporé a una institución de yoga, meditación, como 20 años. Y obviamente imagínate hacer 5 o 6 clases de yoga, meditar diario por 25 años, pues quedas pero bien afilado. Así que ya saliendo de esa institución para mí fue muy fácil enfocarme. De hecho, ya manejaba la astrología, ya manejaba el Feng Shui. eh, y es porque no hacía otra cosa que meditar y hacer yoga. Entonces, la verdad es que todo se facilitó. Y también se creó una burbuja muy especial porque esa institución ya no existe. O sea, alguien podría decir, oye, pues invítanos, ¿no? Dinos dónde está. No existe, ya no está. Haz de cuenta como si se hubiera aparecido así un milagro, lo aprovecho, desaparece y yo quedo como con mucho aprendizaje. Claro. Y obviamente que luego el Feng Shui me lleva también a usar la varilla con la radiestesia. La radiestesia me lleva a conocer un fraile dominico que nos ayuda a trascender a los muertos que están pausados. También a las limpias con el copal, que tiene toda una fuerza tremenda energética para que esa casa o esa persona tenga una energía virgen de nuevo, porque a veces los problemas son por la contaminación de energías ajenas. Y así fui como abordando varias herramientas y ahora ya las uso de acuerdo a la necesidad. O sea, alguien podría decir, oye, ¿por qué a mí no me pusiste imanes? Pues porque no los necesitabas, por ejemplo. Y a otro le hago, no sé, una limpia de abrecaminos y otro dice, oye, ¿por qué no me abriste mis caminos? Los tienes abiertos, ¿me entiendes? O sea, no es así como una especie de receta obligada para cada uno. Y Claro, luego también te estaba comentando en relación a los fractales del sí. universo, que es algo extremadamente sabio esto que te voy a decir. Hay una frase muy famosa en constelaciones familiares que dice, me quedo en la vida. Cuando nos dirigimos a un ancestro que nos extraña mucho y está del otro lado, y Sí. entonces le declaramos, me quedo en la vida. Cuando decimos esa frase es igual a empatarnos con el creador. El creador, el manifestador, se la pasa exagerando en hacer nacer, en generar vida. Entonces abres una calabaza y hay miles de semillas. No, no tiene una semilla, miles. Un higo también. Una eyaculación tiene 15 millones de células. O sea, Claro.
cuánta exageración. Cuando nosotros nos afinamos con la vida, traemos la fuerza del manifestador. Entonces, es fácil darse cuenta si Dios está conmigo, porque yo estoy en la misma sintonía que el Creador le ha puesto a la vida. Por eso es que ahora hay tanta necesidad de cuidar a las mascotas, que si el arbolito lo vamos a cambiar de tierra porque la señora lo que quería era destrozarlo, pues mejor me lo regalas, me lo llevo a otro lado. Todo eso es apostarle a la vida. Y cuando hablamos de fractales del universo, por ejemplo, para poner en una casa, si habláramos de una pecera, primero el agua tiene que ver con el dinero. Los peces hacen que haga rulos, haga circulitos, haga movimiento. Entonces, cuando pones en movimiento al agua, pones en movimiento al dinero. Y luego, además, los peces se van a reproducir. Si no te gusta esa cultura de los peces, no te vas a dar cuenta que tuvieron muchos hijos y se los comieron. Quienes saben de peceras necesitan separar al pez embarazado y aislarlo, y cuando ya tenga a sus peces, sacarlo de ahí para que se queden solos los pececillos. Y entonces ahí se te llena la pecera. Y luego esos mismos peces te van a dar miles de peces. Por lo tanto, el poner una pecera en casa es igual a atraer la economía. Una planta, un aroma. Imagínate un aroma como el del sándalo. Hay una frase que dice, sé como el árbol del sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. Está Wow, bonito, ¿verdad? sí, Entonces te fijas como a pesar de que es agredido, a pesar de que lo matan, deja ujú, perfumado el hacha. Y todo con tal de darle un valor a la vida. O sea, se murió, pero dejó una ok, esencia, un aroma. ¿Te fijas? Así que el Feng Shui es lo mismo. Vamos a meter esto, vamos a poner lo otro, vamos a poner un mandala, vamos a poner un, una imagen, una geometría sagrada, vamos a activar la geometría sagrada para que esté emitiendo lo que en el momento necesitamos para que el tema que queremos solucionar se solucione. así es. ¿Nos podrías platicar un evento así en particular que te haya sucedido y que dices con Feng Shui y sabiendo en qué punto de mi vida estaba, a lo mejor, no sé, se convirtió? Sí, no sé si me lo puedes enfocar un poquito más, así tipo darme ejemplos. Sí, por ejemplo, que tú hayas dicho, Arturo, quiero, ah, creo que las cosas no están fluyendo Ah, bien, a lo mejor quiero, no sé, más trabajo, quiero expandirme y tú haber aplicado el Feng Shui claro, claro. y que dijeras, ok, ya vi, ya sentí la diferencia. Sí, sí, ya te entendí. Ujú, Obviamente que a pesar de que a mí no me gusta mucho defender la congruencia, porque conozco sanadores que son alcohólicos y curan el alcoholismo. No sé si me está explicando. claro, O sea, hay sanadores alcohólicos que curan a las personas de su alcoholismo. Qué claro. incongruencia, ¿verdad? O está como el papá el que le está fumando, el hijo le pide un cigarro, le dice, no, tú no fumas, hace Ujú, mucho daño, pero él está fumando. Entonces, a pesar de que yo no, la verdad no le doy tanto valor a la congruencia, le doy más valor al hecho de que funcione o no funcione, me explico. ujú, El Feng Shui tiene varias aplicaciones, una de ellas es con decorativos, colores, plantas, eh, elementos de la naturaleza, podríamos hablar de cuarzos, etcétera. Y muchos símbolos, hay muchos símbolos que se pueden aprovechar para el Feng Shui. Hay otra forma también que tiene que ver con hacia dónde está la fachada. Eso, por ejemplo, yo sí lo aplico.
hasta el 2024, la mejor fachada era el noreste. Entonces yo vivía allá por Torreón Jardín y esa fachada era noreste. Pero a partir de 2024 cambia, la mejor fachada de todos es el norte. Entonces ahora estoy en una casa que ve al norte. En 20 años ya veremos a dónde. O sea, todavía no he calculado cuál es la mejor fachada, porque falta mucho. Empezamos por allí y luego también por la fecha de nacimiento tú eres afín a un punto cardinal, sea donde sale el sol, sea donde se mete el sol, o los 8 que forman la brújula. Y entre esos puntos cardinales, unos te aportan dinero o éxito, otros salud, otros buena relación de pareja, otros espiritualidad, pero también otros 4, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, te pueden traer accidentes, discusiones, problemas legales o pérdida total. Entonces, cuando encuentro a una persona que duerme en pérdida total, pues soy muy claro en que mientras no se quite de ahí, las cosas no se van a arreglar. Y lo que les digo es, pruebe un mes. Después de ese mes se regresa. Y generalmente no se regresa. Generalmente. Solo una vez que una señora tenía un problema de salud. Y hasta yo le ayudé a mover la cama, fíjate. Pero luego cuando me volvió a hablar, como a los 15 días, la cama estaba como antes y le pregunté, y entonces me dijo, no, pues es que mi viejo no quiso. Vete a saber qué le pasó a la señora, porque imagínate, estar la solución ahí en sus narices y no poder porque su viejo no quiere. Claro, En el caso mío en específico, obviamente que tanto mi esposa como yo, pues estamos totalmente involucrados con estos temas. Y obviamente que si hay que dormir, a veces nos dormimos uno con la cabeza hacia los pies y viceversa. Cuando se soluciona el asunto que queremos, sea salud, sea dinero, lo que sea, pues ya retomamos la forma normal claro. de dormir. Mm. ¿Me explico? Y ha sido en el tema salud, ha sido en el tema dinero. Y si te pudiera decir de cuando todo empezó, en la institución que yo trabajaba, pues no me daban un sueldo. Entonces, cuando yo me casé, mi esposa sabía que yo no tenía nada, literal. Entonces, fue un milagro que me aceptara. Y ahora, después de todos esos, llevamos 25 años juntos, pues nada que ver, ahora ya estamos en otra posición, tanto de salud, economía, relación de pareja, en fin. Sí, Además que también hacemos terapias, ¿no? Damos terapias de parejas, en fin. qué maravilla. Este, entonces, es todo un conjunto de situaciones que si las aprovechamos dan frutos. Así es. Y precisamente ese es el éxito del Feng Shui, cuando una persona se da cuenta de cómo cambia su situación. Entonces, es difícil que no tome en cuenta el Feng Shui. Así es. Entonces, para ti ya es un estilo de vida, o sea, para ti es parte de ti. Y fíjate que esto me pasó hace poco porque, bueno, yo trabajo mucho con los ángeles también y con sanación energética. Y una amiga que tenía muchos años sin verla, Sí. entonces nos platicamos y me dice, ¿y cómo va tu trabajo? Y yo me quedé así, no asocié lo que yo hago con trabajo, me quedé así como que, ¿qué Claro. se refiere a qué? Y en ese momento dije, claro, porque para mí es un estilo de vida, es como vivo, o sea, y ahorita que Sí. tú me hablas de todo esto, digo, claro, o sea, para ti no es que te pones la bata a la hora de consultar, o No, 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 es tú, eres parte de ti, entonces es nato. claro. Inclusive mi carta natal viene, creo que es la posición de Urano. Y yo pertenezco a una generación que se va a salir de la Matrix. Y salirse de la Matrix no es otra cosa que lo que acabas de explicar, que ya no necesitamos depender de estructuras sociales, económicas, y hacemos nuestra propia estructura, nuestra propia versión para vivir nuestra vida.
y muchos lo logran y les va muy bien. Entonces, por decirte, hay quienes pueden estar como muy enfocados en lograr objetivos económicos, pero si sale una meditación allá en la estupa del Ejido de la Paz, no pueden ir. En cambio, los que nos salimos de la Matrix, pues hacemos el espacio y vamos a meditar. Claro. ¿Sí me explico? Entonces creo que va por ahí. Sí, meditamos donde estemos, así estemos en la playa, qué rico meditar también en la playa, o sea, sí. Sí, y algo que me pasó que me dejó con la boca abierta fue que generalmente creemos que la meditación está adentro. Ujú. O sea, cerramos los ojos, nos alejamos de lo exterior, ¿verdad? Pero llega un momento en que la meditación se sale. Entonces, si ves a un colibrí que está dando vueltas en tu cabeza, no estás meditando, sin cerrar los ojos. Así es. Y me han pasado muchas cosas así muy bonitas en relación a eso que solo para mí tiene valor. Y algo que sí hasta me sacó las lágrimas una vez estaba allá arriba en el Cristo porque ando en la bicicleta y traía una limonada muy dulce en un termo. Y entonces las abejas empezaron a meterse a mi termo. Y yo dije, ay, bueno. Y paré mi rutina. Le dije, voy a meditar, voy a ser testigo. Entonces se meten, llegaron como 15. Y ahí me di cuenta que algunas traían bolsitas de polen en las patas, que son las hembras. Los machos no traen, no cargan, son las hembras. Y yo creo que se tardaron como 15 minutos y se empezaron a ir. Y la última, que era hembra, me dejó unas bolitas de polen en el borde del termo, como gratitud, yo creo. Entonces, digamos que ese tipo de experiencias son invaluables y pues solo tú las puedes creer. O sea, va a haber alguien que es apicultor y te va a decir, no, eso es normal. Sí, 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 pero para alguien que vive en una ciudad eso es un milagro, ¿no? Así es un milagro. Entonces, hay muchas cosas así y obvio que cuando la meditación se sale, pues la vida se va convirtiendo como en una especie de milagro. ¿Me explico? Sí, Ahora, hace rato les comentaba en relación a que podrías manejar telepatía con tus ancestros, sí. siempre y cuando estos ancestros estén trascendidos, porque Mm. cuando alguien muere, está soñando que se murió. Entonces se le abre el túnel con la luz al fondo, pero como cree que está dormido, no aprovecha y en 3 días terrenales se le cierra y empieza a navegar para poder estar pegado al planeta en esta energía. Entonces funde los focos de la casa, se le pega a las piernas de sus familiares, suceden cosas con los familiares, o de plano los niños ven a la abuela que se sienta en su silla, como a mí me pasó con el abuelo que te digo, y entonces se puede hacer esa telepatía. La telepatía no es diálogo, o sea, la telepatía no es dos, la telepatía es uno. Pero para que tú puedas hacer telepatía con otro, tienes que ser él. Y entonces tenemos que ir a un estado del ser donde no hay tiempo, espacio ni juicios. Y esto lo explica bien el doctor David Hawkins en su libro de El poder contra la fuerza, que me imagino que ya lo leíste. Sí, entonces mira cómo él, por medio de sensores, se da cuenta que una muestra de personas le dan el mismo valor a las emociones. Entonces,
a pesar de que no se conocen, no hablan entre ellos, ni supieron de los resultados. El doctor le ponía sensores y le decía, ¿qué valor le das a la vergüenza de sí mismo entre ser y vivir? Y todos tenían una respuesta con sus músculos en el número 20. Y así hizo una escala, el mapa de las emociones, que es muy interesante ese tema, pero vale la pena leer el libro. Por lo tanto, también, ojo, una cosa es que nosotros tengamos emociones, otra que las reprimamos, otra que las gestionemos y convertirlas en algo. Por ejemplo, una muchachita de 8 años pierde a su mamá por una enfermedad, la verdad, muy absurda, en el 2010. Y te digo absurda porque era cuestión de 2 horas meterla al hospital, sacarla y llevársela a su casa. Hubiera sobrevivido, pero pues la necesidad humana de los familiares no lo permitió. Y esa niña se queda con una tristeza que la convierte en estudiar medicina, cuando nadie daba un peso por ella, porque ¿quién la iba a apoyar? No tenía apoyo de la familia para pagar la universidad, y y menos una carrera como medicina. Y para no hacerte el cuento largo, ahorita ya tiene una maestría y especialidad y no sé qué tanto. Entonces, tanto las emociones de baja frecuencia como las emociones de alta frecuencia las podemos convertir en algo que nos convenga. De allí el poder de manifestación que el ser humano tiene. Algo que también vale la pena rescatar es que la energía de la pareja está como muy acartonada, muy condicionada, muy manipulada, y podríamos hacer un comparativo del vacío que está en el útero de la mujer. Es no igual, pero imagínate que ahí crezca un bebé y nazca y crezca otra vez y tenga hijos, o sea, es un milagro, ¿me explico? Entonces, esa combinación entre el vacío del útero y también esa energía concretizadora del hombre, cuando hay una buena sexualidad de pareja, obviamente que les va a ir bien con el dinero. Pero imagínate que la sociedad está hecha para que el hombre ande de loco con otras y desperdicie lo que tiene en casa, ¿me explico? Entonces, el que los hombres se den cuenta de cómo podrían capitalizar lo que tienen en casa, pero también que la mujer no se cierre, porque si la mujer se cierra, el hombre lo busca por otro lado, ¿no? Entonces te fijas cómo hay una necesidad de que haya una armonización, y la sexualidad es energía, punto. Eso es lo que le llaman, ¿no? La sinergia, cuando trabajan juntos, cuando se permiten Sí, moverse digamos, como lo habías dicho, ¿no? Hasta como en un compás. sí, sí, Ajá. sí. Y no hay nada estancado. Sí, además hay religiones muy antiguas que usan la sexualidad para manifestar. Ujú. O sea, no es extraño que un hombre muy millonario tenga 40 esposas. O sea, tiene 40 úteros para Y, manifestar ujú, prosperidad. Así es claro, su cultura de ellos, pero digamos, en donde nosotros estamos es el esposo, la esposa y que te vaya bien. Así está bien. sí, hay culturas que ni siquiera, bueno, que se enfocan demasiado en eso, como dices tú, aprovechar lo que hay en casa también, que ni Sí, siquiera pueden tocar a otras mujeres, ver a otras sí. mujeres, estar en un espacio sin otras personas, y solo pueden, ellos, solo los hombres pueden ver el cabello de la mujer y solo Ándale. la pueden ver sin Sí, sí, sí. su jiba o algo así, ¿no? Sí. Entonces, ellos, digamos que encierran mucho esa energía Claro, la para solo canalizan. ellos, solo en casa, ¿verdad? Nadie más Sí, puede ver. Y
bueno, en este país donde nacimos, yo soy mexicana también, Sí, em, es, es algo como, bueno, yo hablo por mí, yo nací en el 80, pero era como que, ¿cómo vas a tocar ese tema? Es un tema de mal gusto, Dios mío, no, no se habla de esas cosas. claro, Pero después a mí me tocó bueno, pues adentrarme en todo esto de la espiritualidad, de verlo de una manera muy natural y poder claro, fluir. Pero sí me llegó a tocar personas que no, que se cierran, que no pueden. sí, Y, y es por esos programas sí. que nos ayudan a, como dices tú, o a vivir esa energía en plenitud o a reprimirla, que no quiere decir que no existe, pero que está reprimida, contenida, ¿no? Sí, cuando en realidad existe y sirve para crear prosperidad. Una vez nos llegó una parejita y nos dijo, ¿tú qué esperas de...? Le dijimos, ¿tú qué esperas de ella? Pues que me dé sexualidad. ¿Y tú qué esperas de él? Pues que me dé dinero. Ya, solucionado, padrísimo. Y entonces a la siguiente vez llegaron con carro nuevo y todo, y muy alegres, muy contentos. Lo que pasa es que, obviamente, como te digo, esa invasión de los 1500 años, generó toda una distorsión que a la fecha algunos no han intentado reordenar. Otros, la verdad es que ya tomamos nuestra propia versión de la existencia y todos tenemos esa opción, obviamente. Por ejemplo, mira, allá en los Amazonas todavía hay un grupo étnico virgen, 100% virgen. Está en una película que se llama La sal de la vida. Es un fotógrafo que le dieron permiso al gobierno de Brasil para meterse a la selva y tomar fotos de este grupo. Algo muy curioso es que ahí las mujeres tienen 5 esposos. Sí, Son manifestadoras, no necesitan más, no necesitan educación, ni religión, ni política, nada. La verdad es que viven en un paraíso. No han necesitado nada, así que no, ni siquiera saben que existen los celulares, ni siquiera existen los satélites, no necesitan nada. Obviamente que, bueno, pues esa es su razón de ser de ellos eligieron nacer allí, pues es su rollo. Nosotros nos tocó diferente, ¿no? sí es, sí, Entonces sí hay que tomar en cuenta que hay que poner el tema de la sexualidad en el cajón correcto, porque hay quienes tienen a la sexualidad en el cajón de moneda de cambio y les va muy mal. O sea, obviamente que a la hora de que tienen que hacer acuerdos con el esposo les puede ser como muy rencoroso con la mujer, porque ella, entre paréntesis, no está ocupando el tema de la intimidad correctamente. Y que no es otra cosa que convertirse en el objeto de su amor, convertir a tu pareja en el objeto de tu amor y viceversa. Entonces, cuando el ser humano en pareja llega a ese punto, la verdad es que ya la hizo. O sea, nomás eso es mucho, es sí. muchísimo. Porque viene Parece la simple sabiduría y vienen otras cualidades, claro. así es. Sí, parece muy simple, pero es muy poderoso. Sí. Claro que sí. Y este aspecto del que nos hablas, de esta energía sexual, ¿qué otra energía es también muy importante? Porque hay un mito, ¿no? Que las personas espirituales no se enojan y siempre tienen que estar en paz y Sí, sí. tranquilas. Y yo digo, nada más alejado de la realidad, No, si no ya no seríamos humanos. Y no, o es sea, claro. entonces, tú nos puedes ayudar. ¿Cómo de un enojo puedo sacar el impulso y la determinación para convertirlo en algo positivo en mí y no nada más estarme ahí envenenando? Sí, claro. Mira, vamos a hablar un ejemplo Ujú. de una terapia que dimos.
La mujer constantemente estaba picándole el orgullo al hombre, pero el hombre se reprimía y mediatizaba. Entonces en la terapia nosotros le preguntamos a la muchacha, bueno, ¿para qué le estás picando el orgullo? ¿Para qué estás despertándole el enojo? Y haz de cuenta como que se iluminó la mujer y dijo, porque si un día estoy cruzando un peligro, yo no sé si él tenga suficiente enojo para defenderme. Entonces ve para dónde puede un ser humano ocupar el enojo, ¿me entiendes? Parece así como un tema raro hablar así, pero tiene que ver y es importante que las personas, como te digo, pongan en el cajón correcto cada cosa. Entonces las emociones también tienen su lugar correcto y su buen uso. En- Eh, Eso es, por ejemplo, también el enojo podría convertirse en músculos. Sales, subes un cerro, bajas con el músculo bien firme, o el maratón Lala. Imagínate qué emociones se despiertan durante la carrera. A mí me encanta meterme en la bici en medio de los corredores porque me llenan de voluntad, ¿me entiendes? Te llena de voluntad. Claro, entonces cada emoción tiene su razón de ser y es una especie de sabiduría la que te dice qué hacer con cada una. La tristeza es para una cosa, la melancolía para otra, el anhelo para otra. Este, y lo principal es no reprimirlas, sino encontrarles un cauce. Eso sí es importante, gestionarlas más que reprimirlas. De qué Porque si hay muchas importante. personas, incluso ya mayores, abuelas, que se reprimen. Entonces yo me pregunto, pues no aprendió nada, o sea, ya tiene 80 y sigue reprimiéndose, no aprendió nada. Según ella, dando una expectativa, llenando expectativas a otros. Pues, Sí, ¿a ti qué te importa la expectativa de los otros? Ocupa tu emoción en aquello para lo cual nació. claro. Y es que yo creo que mucho también a nosotras las mujeres, no, y no digas para que no los preocupes, y no los Ándale, vayas a incomodar, los y no los secretos. vayas entonces, es como que te van programando, no te dicen reprime tus emociones, pero te van programando para ello. Entonces, es como lo que tú nos estás diciendo es para honrar lo que siento en ese momento y permitirme sentirlo. Si ahorita Es estoy correcto. enojada, me enojo con ganas, no de que no estoy bien, y luego el hígado destrozado, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿por qué? Porque no lo gestionamos. Entonces, claro. permitirnos honrar la tristeza, el coraje, el dolor, Sí, eh, los duelos. los duelos que dicen, estaba estoica, lo tomó muy bien, no lloró, como si fuera algo bueno, algo admirable cuando en realidad, bueno, si una persona lo toma así que bueno, pero no decir, lo tengo que reprimir porque me tienen que ver bien, Es sino correcto. dejar lo que tenga que salir ahí. Eh, Obviamente yo siempre les digo, y porque así me ha sucedido también, digo, esas lágrimas no es más que el reflejo del amor que sentimos. Sí. Y así Y que, también hablando de energía, en ujú, una relación de pareja, hay un involucramiento energético de vínculos, de lazos que se diluyen. Algunos dicen que en 7 años, otros dicen que en 2, pero hay parejas que se separan y mañana ya están con otro. Imagínate la mezcolanza, ¿no? Y quieren que les vaya bien. ujú, O sea, si la energía está totalmente entorpecida, así es. te Sí, no, digas, ahí no hay ninguna gestión de ninguna emoción. Y llega otra a, pues sí, a causar todavía a más. complicar. Sí. Y bueno,
ahorita que ya hablamos un poquito más de energía, que ya vemos cómo hasta en las emociones, con nuestros seres fallecidos, en el Feng Shui, ¿tú qué nos dirías que son las energías? ¿Hay unas energías más importantes a cuidar o todas, no hay ninguna más importante que otra? Bueno, el Feng Shui es un sistema y habla de 8 áreas, Ujú, áreas que tienen que ver con el quehacer humano. Puede ser el trabajo, la vocación, ujú. el aprendizaje, la sabiduría, la salud y la familia, la riqueza y prosperidad, la fama y la reputación, el amor y el matrimonio, la creatividad de los hijos y los benefactores, ayudas o clientes. Cada área tiene su razón de ser. Ahora, no es caprichosa la forma en la que se está acomodando. A eso se le llama el Bagua, o sea, las 8 áreas del Feng Shui. No es caprichosa, tiene una base fundamental relativa a las energías de Saturno. Esto lo explico en un diplomado que voy a dar. Al ratito te mando los contextos de ese diplomado para que sepan de dónde sale esa magia, porque de hecho es como magia de crear ahí una gráfica de la energía del planeta Saturno. Saturno para muchos es malo, tienen razón, pero para los que son disciplinados, administrados, se esfuerzan, Saturno es bueno. Entonces, es el caso del Feng Shui, se aplica la parte buena de Saturno y se hace por medio de decorativos, símbolos, colores, varias cosas. Y todo es importante, sí. Sí. Ahora, cuando queremos un tema en especial, entonces hay que acomodar la cabecera hacia un punto cardinal del tema que tú quieres como Ok, priorizar, independientemente de que ya pusiste todos los decorativos, los colores, adornos. Ahora, oye, pero es que ahora quiero apostarle a la salud. Ah, pues entonces pon tu cabecera para este lado. O hay personas o mujeres que tienen la espalda de la estufa hacia su pérdida total. Entonces hay que poner un espejo para que vea, gracias al espejo, hacia otro punto cardinal que no sea su pérdida total. Y así, incluso quiero, no sé, pedirte o sugerirte si pudiéramos hacer otra sesión para claro. como enfocarnos un poquito más en esa parte del Feng Shui y al menos las personas que ven la entrevista se lleven algunas ideas y las apliquen, ¿me explico? Que no Claro que sea sí, solo hablar, sino que aprendan. sí, Podríamos hacer algo, yo este, encantada, claro que sí. porque ahorita me salió ahí un pendiente que no sabía, Ok, pero ¿cómo ves? yo encantada, Arturo, de ahondar y como dices tú, con tips, con consejos muy prácticos. Mm. Entonces, claro que sí, vamos a tener una segunda parte, si te parece, de una continuación de lo que hablamos hoy, pero Sí, ahora aplicado al hogar, órale. ¿sí? Sí, Y, perfecto. y claro que yo te agradezco muchísimo. Quiero, antes de cerrar la sesión de hoy, Ajá. como ya te había dicho que trabajo mucho con ángeles también, una parte de la energía, ¿no? Eh, Sí, y bueno, ellos tienen un mensaje a ver. que te voy a dar. Y mientras yo preparo mis cartas, mientras sintonizo, Sí. gustaría que les dijeras a las personas que nos estén viendo en esta primera parte, qué deseas para ellas? Bueno, yo lo que deseo para las personas que ven esta entrevista es que tengan una ampliación de su conciencia en relación a para qué estamos aquí, cuál es la razón por la cual nacimos. La respuesta está allí. Me he dado cuenta que hay infinidad de libros que describen el para qué,
Yo quería escribir un libro para contestar esa pregunta, pero me encuentro con 1000 libros que lo explican mejor que yo, ya no escribí nada. Entonces, eso es lo que les decía. Gracias. Gracias. Sí. Son magníficas palabras y ahorita aquí, bueno, no lo vas a creer, pero salió disparada una carta primero y cayó hacia arriba. Y es Arcángel Metatrón. No sé si. Wow, ok, Y, y te dice él que ese proceso tenía un resultado y que era tu transformación. sí, gracias. Y entonces vamos a ver qué más te dicen, pero ese era, wow, ve con qué fuerza. Sí, Ok, bueno, ok, mira. Son 3 cartas, aparte de la de Metatrón. Primero voy a sí, comenzar con esta, que es Arcángel Chamuel. sí. Y él te habla de liberar con amor, Oh, de aprender a soltar, a dejar ir, pero me dice, toda la diferencia va a ser si lo haces con amor, ok, que eso te va a ayudar a inclusive a sanar ese corazón roto o ese orgullo ok, roto. Cuando le ponemos ese amor, entonces él te dice, entrégame aquello que te cause dolor o culpa, ¿sí? ujú, Así tu corazón comenzará a sanar. ok, Te habla también aquí Arcángel Azrael y también te dice, ayuda ha sido enviada. Y te dice, cuando el corazón se abre, sus plegarias son respondidas. ok, Vas a recibir y dar, porque te dice apoyo de y para otros, ¿sí? sí, Así que te permite recibir ese apoyo y bueno, y aquí están reconociendo el que tú ofreces, sí, ¿ok? gracias. Y me muestran una velita, una vela encendida para alguien o para algo. Eh, Ujú, y aquí Arcángel Nataniel está hablando de cambios positivos, ¿sí? Te dice, el camino se abre, las cosas comienzan a avanzar rápidamente, ajá, toma acción. Y ok. bueno, pues ahí está tu arcángel, está un poco bastante lejos, pero está Arcángel Metatrón eh, Salió volando. dándote de eso. Ajá. Y No, bueno, pues te agradezco muchísimo. y yo a ti, Arturo, y quedamos pendiente con esta segunda parte. Claro que sí, Me con emociona gusto. mucho. Ok. Y a todos ustedes en casa, recuerden, sigan sintonizándose, suscribiéndose al canal para seguir sintonizando con su alma. Nos vemos en la próxima.